Vamos a preguntar y bueno, vamos a escuchar sus experiencias en el sentido de cómo reforzar el rol de las organizaciones migrantes como actores de incidencia en Europa y a nivel global desde el trabajo en red. Primero de todo, también quería dar las gracias al trabajo que están haciendo nuestras traductoras y traductor, que es un trabajo muy complejo y se agradece muchísimo. Para facilitar su labor, pedimos a los ponentes que hablen despacio, que nos acerquemos el micrófono a una distancia adecuada. No sé si esta es la más adecuada, más o menos. ¿Sí? Y también comentar que después de intervenir que apaguemos el micro, ¿no? Para evitar confusiones. Vamos a ceñirnos a esos 10 minutos, sabiendo que lo que queríamos decir en 30 minutos, si lo decimos en 10, va a ser más potente y va a llegar muchísimo mejor. Y eso va a facilitar el que luego tengamos un tiempo de calidad para que compartamos entre todas las personas las ideas que tenemos en mente y llevarlo al papel. Bueno, en primer lugar, quien va a intervenir es el Nacho Martínez, de la plataforma 2015. Comentar de él que es sociólogo e investigador, especializado en políticas de desarrollo, con especial atención al papel de la sociedad y los gobiernos descentralizados, y que durante 7 años ha sido investigador asociado al Instituto Complutense de Estudios Internacionales y actualmente, como decía, trabaja en la plataforma 2015, con quien Alianza por la Solidaridad, digamos que forma parte de esa plataforma, y que tiene una línea de intervención específica que abarca en mayor medida el trabajo que realizan, que es sobre coherencia de políticas, con lo cual para todo lo que hemos estado hablando ya sonó antes esa necesidad de trabajar la coherencia. Seguro que Nacho nos va a aportar ideas muy interesantes, así que le pasamos la palabra. Estoy aquí sin... Gracias. Hola. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a los organizadores. Perdón, empiezo sin encender el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que gracias en un doble sentido por estar aquí, porque creo que para una organización como la nuestra, la Plataforma 2015 y más, que no somos una plataforma específica sobre migraciones, que no es nuestra agenda de trabajo, es una verdadera oportunidad para aprender y para tomar buena nota de muchos de los debates que aquí se están planteando, porque sí somos una organización que desde otra perspectiva y desde una mirada general a la agenda de desarrollo, pues estamos tratando de participar en los debates tanto en el ámbito estatal para influir e incidir en las políticas de desarrollo, como en el ámbito internacional, concretamente en todo el proceso de construcción de la agenda post-2015, que como sabéis, pues estos días y de aquí en los 2 próximos años pues va a tener mucha importancia y mucha influencia en la agenda de las próximas décadas. Mi intervención, voy a intentar ser muy breve y muy sintético, se va a ceñir se va a centrar sobre 2 ejes. Voy a tratar de trascender un poco la mirada al ámbito de las migraciones, o por lo menos intentar ponerla en perspectiva con otras agendas y con otras dimensiones y con otras realidades de la agenda de desarrollo. Creo que esto es importante, por lo menos si miramos un poco al pasado y a la agenda de desarrollo que se ha construido en los últimos años. Y yo creo que una conclusión que compartimos muchos y muchas es que una de las debilidades de la agenda de objetivos de desarrollo del milenio es que ha sido una agenda excesivamente fragmentada y que no ha sido capaz de poner en conexión e interrelacionar las diferentes dimensiones del desarrollo y las diferentes realidades sobre el desarrollo. La agenda que se trataba de impulsar en materia de migraciones o en materia de sostenibilidad ambiental no siempre se ha puesto en conexión con la agenda que se ha puesto o con las políticas que se implementaban para tratar de apoyar otros procesos de desarrollo o intervenir en otras dimensiones del desarrollo. Por lo tanto, creo que es importante hacer una reflexión sobre cómo incorporamos una dimensión transversal y coherente entre el conjunto de las dimensiones que afectan al desarrollo, ¿no? Por lo tanto, este es uno de los ejes en los que me voy a intentar centrar. Y el otro eje en el que quiero cruzar esta breve charla es el de la gobernanza global o el papel de lo local en un mundo que se ha globalizado o en un mundo, como nos contaba muy bien Rafael esta mañana, que se ha globalizado, ¿no?
No hay duda de que cada vez los gobiernos locales y los actores locales tienen más responsabilidades en un mundo global y, por lo tanto, tienen que ser más partícipes y más responsables en la configuración de un mundo que tenga en el centro a los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición, de su lugar de origen y su procedencia, ¿no? Por lo tanto, me vais a permitir que me aleje un poco de la perspectiva, que tomemos un poco de perspectiva respecto a las migraciones para hacer esta mirada un poco más transversal. Voy a intentar transmitir 3 ideas muy simples. Una es que el papel de la coherencia de políticas para el desarrollo es fundamental para abordar una agenda de desarrollo que verdaderamente sea transformadora y tenga capacidad de dar respuesta a los derechos y satisfacer los derechos humanos de todas las personas, y que los gobiernos descentralizados se tienen que involucrar y se tienen que mojar y mucho en esta agenda, mucho más de lo que lo han hecho hasta la actualidad. Voy a simplemente mencionar un breve repaso a la doctrina internacional para ver cómo se ha abordado esta cuestión y voy a terminar simplemente planteando algunas ideas o algunas propuestas para la acción, para cómo avanzar hacia una propuesta, una especie de hoja de ruta sobre la coherencia de políticas, especialmente aterrizada en el ámbito descentralizado de los gobiernos locales. Bueno, voy a ser excesivamente general, entonces perdonadme si a veces no matizo mucho, pero no tengo mucho tiempo. Creo que es un diagnóstico compartido, como decía, que el mundo se ha hecho más complejo y que las necesidades de una agenda de desarrollo, que la propia dinámica de desarrollo responde a una cuestión multidimensional o demanda una visión multidimensional, ¿no? En el que el conjunto de las políticas están interconectadas. No podemos abordar la agenda de desarrollo desde la política de cooperación exclusivamente, como tampoco creo que podamos abordar el problema de las migraciones, como ya ha salido aquí, exclusivamente desde las políticas migratorias. Por supuesto son fundamentales, pero no son suficientes. Pero es que además el mundo ha cambiado mucho, como decía antes. Estamos viviendo un proceso de redefinición del poder. Estamos viendo cómo estamos perdiendo los estados centrales, sobre todo están perdiendo soberanía hacia los actores supranacionales, no siempre actores de naturaleza política, a veces de naturaleza económica, lo que está socavando en buena medida la soberanía de muchos estados. Pero también se está cediendo poder de manera legítima a entidades supranacionales de orden político, de naturaleza política. Pero en este proceso de redefinición del poder también se está produciendo una redefinición o una desterritorialización del poder hacia abajo. La sociedad civil, los gobiernos locales, precisamente por la interrelación y la interdependencia de los fenómenos políticos y sociales, cada vez tienen más poder o debieran tener más poder para dar respuesta a los problemas del desarrollo. Por lo tanto, es importante reivindicar y y que los gobiernos descentralizados asuman su responsabilidad en la resolución de los problemas globales. Es necesario tener esta mirada multinivel en la agenda de gobernanza y en la construcción de una agenda como la agenda post-2015. Lo que ha ocurrido en la práctica es que la coherencia de políticas para el desarrollo ha sido muy atendida desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista discursivo por los estados nacionales, pero no lo ha sido por los estados o por los gobiernos descentralizados. No ha sido una agenda explorada y ahí tenemos un claro déficit. Se entendía hasta hace años que las políticas duras, las políticas que realmente tenían impacto en el desarrollo, como la seguridad, la política migratoria, otro tipo de políticas duras, eran responsabilidad de los estados y las políticas blandas eran responsabilidad de los gobiernos descentralizados y esto ha cambiado de manera drástica en los últimos años. Por lo tanto, es importante exigir a los gobiernos descentralizados que el conjunto de su acción, el conjunto de sus actividades tenga un impacto neto positivo en las actividades y en la agenda del desarrollo a través de otras políticas que también gestionan, como la política educativa, la política sanitaria, y si no las gestionan directamente tienen capacidad de influencia y de incidencia en la definición de esas agendas, ¿no? Es necesario, por lo tanto, que se acabe ese ensimismamiento que ha habido en muchas ocasiones entre la política migratoria y la política de cooperación como las únicas políticas a través de las que se podía dar respuesta por parte de los gobiernos descentralizados a los problemas del desarrollo, ¿no? Es importante, por lo tanto, que los gobiernos descentralizados asuman la perspectiva de desarrollo en el conjunto de sus políticas, tanto en el diseño de la política, en la implementación y en el seguimiento de las políticas, y no solo, como digo, en la política de cooperación. Creo que para tratar de aterrizar esta cuestión, las preguntas o algunas de las preguntas que se deberían hacer los gobiernos centrales y los gobiernos descentralizados cuando definen cualquier política, cuando la diseñan, cuando la ejecutan, son preguntas muy simples. ¿Cómo afecta a los migrantes? ¿Cómo afecta a las comunidades migrantes esta política? ¿Les afecta positivamente? ¿Les afecta negativamente?
¿Provoca causas que obliguen y que provoquen migraciones? No las provoca, pero no solo en la política migratoria, en todas, en el conjunto de las políticas. Y estas preguntas deben hacerse no solo respecto a las migraciones, sino también respecto a los derechos de otros muchos colectivos, respecto a los derechos de las mujeres, respecto al medio ambiente, cómo afectan las decisiones políticas al conjunto de las dimensiones del desarrollo, ¿no? En el fondo, no es otra cosa que incorporar a una gestión o a un sistema de gobierno mecanismos de gobernanza global y de interés colectivo en el conjunto de la toma de decisiones. Y quiero insistir en que no son pocos los ámbitos de decisión que tienen los gobiernos descentralizados, aunque esto depende mucho entre unos países y otros, pero la exclusión social, la migración, seguridad alimentaria, infraestructuras, urbanización, agotamiento de recursos, seguridad y violencia, medio ambiente, cambio climático, pesca, turismo, cultura, educación y sanidad, entre otras competencias, y dependiendo de unos países a otros, son políticas y dimensiones del desarrollo en las que los gobiernos descentralizados tienen más o menos competencias, pero tienen capacidad de decisión, y muchas de estas dimensiones afectan a las migraciones y al hecho migratorio. Por lo tanto, creo que es importante poner estas cuestiones sobre la mesa. Muy rápidamente, después de justificar por qué creo que es importante abordar, independientemente de que nos interese la perspectiva migratoria, la medioambiental o cualquier otra, la coherencia de políticas, creo que hay que resaltar que hay un déficit claro en el ámbito doctrinal internacional respecto a la coherencia de políticas para el desarrollo. Hay un gran desarrollo normativo y doctrinal respecto a la coherencia de políticas en el ámbito estatal y hay un gran desarrollo normativo respecto al papel que tienen los actores locales en la agenda internacional de desarrollo. Pero no están cruzados estos dos ámbitos o estos dos marcos doctrinales. Una paradoja que la comentaba con Ramón es que en mayo la Comisión Europea saca dos comunicaciones que son los documentos de posicionamiento político, uno sobre cooperación y gobiernos descentralizados y otro sobre migraciones. Y estos dos documentos, en el plazo de una semana, no están vinculados y no están mezclados entre sí. La coherencia de políticas y ese cruce con la gobernanza multinivel no está logrado en el marco doctrinal internacional y esto es un déficit bastante importante. Bueno, voy terminando porque no sé cómo voy de tiempo. Me quedan 2 minutos, justo lo que necesito para plasmar algunas ideas. Creo que es importante todo este desarrollo teórico plasmarlo y hacer propuestas, tener capacidad de propuestas, más aún en el momento en el que estamos. Tenemos 2 años por delante para poder incidir en la agenda internacional de desarrollo. Realmente soy muy poco optimista respecto a la capacidad que desde la sociedad civil e incluso desde los gobiernos descentralizados, en buena medida porque no están participando. Como digo, soy poco optimista sobre la capacidad de incidir en esa agenda, pero no tenemos que dejar de intentarlo y hacerlo con inteligencia. Y creo que hay algunos elementos que se pueden también plantear, no solo de cara a esa agenda internacional, sino también en nuestras políticas domésticas y reivindicar a los gobiernos descentralizados. Yo lamento profundamente que no haya aquí hoy responsables de las administraciones locales en Cataluña, responsables del gobierno autonómico, porque me parece que es necesario que escuchen estos debates y es necesario poder tener estos espacios de encuentro. Pero también echo de menos la participación de otras áreas de gobierno, de estos gobiernos locales, o la participación de organizaciones de la sociedad civil especializadas en cooperación, especializadas en medio ambiente, en derechos de la mujer, en otros ámbitos que yo creo que deberían estar presentes en este debate. Pero voy a plantear simplemente tres propuestas o 3 ámbitos en los que creo que hay que trabajar. La primera es el compromiso político. Tenemos que exigir a nuestros gobernantes locales compromiso político con el desarrollo. Es su responsabilidad. Tienen que entender que son responsables y son partícipes de la agenda y, por lo tanto, de los problemas de desarrollo. La segunda cuestión que quiero plantear es que es necesaria una claridad conceptual respecto a la coherencia de políticas. En España estamos viviendo un giro en las políticas de desarrollo muy claro y son políticas cada vez más coherentes. El conjunto de las políticas del Estado español se están haciendo muy coherentes. El problema es que esta coherencia no se está orientando hacia el desarrollo, se está orientando hacia los intereses españoles en el exterior, hacia los intereses españoles en ámbitos como la internacionalización de las empresas o el crecimiento económico, pero no se está orientando esta coherencia de políticas hacia el desarrollo. Por lo tanto, creo que esto es una cuestión importante y hay que reivindicar un concepto fuerte de coherencia de políticas, que por cierto es el concepto que tiene la OCDE, es el concepto que tiene la Unión Europea, es el concepto que tiene el propio Estado español firmado en su propia ley de cooperación para el desarrollo. Por lo tanto, no es pedir nada que no hayan firmado. Y un tercer elemento, aunque aquí es muy difícil hacer propuestas concretas, es que tenemos que elaborar en cada gobierno local, en cada gobierno regional, una hoja de ruta para avanzar en la coherencia de políticas. Es difícil, como digo, hacer propuestas concretas, pero creo que tenemos que tener capacidad de análisis, de saber, como decía antes, cuando definimos y desarrollamos una política,
¿En qué aspectos afecta a los migrantes? ¿En qué aspectos afecta a la sostenibilidad ambiental? ¿En qué aspectos? Tenemos que tener capacidad de análisis, porque eso nos podrá permitir señalar las incoherencias y los cuellos de botella para avanzar en la coherencia de políticas. Y creo que es necesario poner recursos sobre la mesa, humanos y capacidades para generar unidades de coherencia de políticas, identificar en cada gobierno un punto focal sobre coherencia de políticas con el que poder hacer interlocución política, y es necesario cambiar la mirada hacia la coherencia de políticas, hacia una visión más integral del desarrollo. Yo creo que este debate que hoy se está teniendo aquí es fundamental para eso. Es importante hablar de migraciones, por supuesto es importante hablar de los problemas de las migraciones, pero no podemos perder la perspectiva de las otras agendas que probablemente afectan más a la propia lógica migratoria que las propias políticas migratorias. Y creo que desde la sociedad civil también debemos hacer este esfuerzo y tratar de trasladar la mirada y transformar una mirada y mirar el conjunto de la agenda de desarrollo. Aquí lo dejo. Muchas gracias.